Verdadero gustazo contar con la presencia del doctor Juan José Mendoza en nuestros estudios. Doctor, muy buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por este año de intenso trabajo como vocero del hospital, más allá de toda la labor que tiene como médico, y por este año que compartimos, ¿no?, aquí en Cierre de Edición. Muchas gracias también por venir, por la predisposición. Para mí es un placer y la verdad que creo que valía la pena que planteemos este encuentro con el distanciamiento correspondiente, como estamos, y ver cómo esto que nos ha pasado la pandemia, una pandemia en un año, que cuando le transmitamos ahora lo que queremos que la gente nos escuche y vea, realmente preocupante. Las pandemias es un tema de que no es de ahora, sino el mundo lo ha tenido ya desde antes de Cristo. Teníamos pandemias y ha sido sucesivamente produciéndose. La última pandemia que tuvimos fue la del 2009 con la gripe A. También estuvimos la del MERS, del SARS en Medio Oriente. La gripe española, la que más se recuerda, por allá por el 1918, donde tuvo gran mortalidad, que algunos hablan de 30, 50 millones, otros hablan de que se murieron 100 millones en el mundo por la gripe A. Y bueno, hablando de las cifras nuestras de esta pandemia del coronavirus, que es algo que ya estaba previsto, digamos así, lo veían venir porque ya el coronavirus estaba en el SARS, el MERS, pero no de esta manera, como apareció en Wuhan, que todos hemos aprendido que es una localidad de China y cómo apareció. Pero bueno, viendo a lo que es nuestro aniversario, esto de cumplir un año de informar, el año pasado cuando veíamos en agosto a esta fecha, teníamos solamente 5.026 casos en la provincia de Santa Fe y en el país había solamente 350.867 casos y había tan solo fallecidos 7.402 personas. Al día de ayer, y tomamos como hoy la referencia 25, en nuestro país hoy hay 5.148.085 casos positivos de que comenzó la pandemia y tenemos 110.806 fallecidos. Santa Fe de 5.026 pasó a 463.744 casos positivos y lamentablemente uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Bueno, de pronto vamos a retomar que estuvimos encerrados mucho tiempo, hasta agosto, septiembre, después se empezó a movilizar, la gente empezó a movilizarse, quizás no hicimos bien las cosas, no nos cuidamos debidamente, hicimos reuniones familiares, hicimos reuniones sociales, hicimos las famosas reuniones clandestinas, la gente tuvo que empezar a trabajar porque si no se iba a terminar en un colapso económico y la movilización, sobre todo en grandes ciudades como Buenos Aires, uno ve el traslado, en ómnibus, en subte, en autos particulares, Buenos Aires, una migración desde el Gran Buenos Aires hacia Buenos Aires, y después ya se empezó a movilizar el interior y nos trajo todos estos inconvenientes. Indudablemente esto fue lo que siempre decía, y se acuerda esa frase que usábamos en su momento, que decía que el coronavirus es un virus tan difícil de controlar cuando depende tanto de la conducta humana, que eso lo había dicho el doctor Eduardo López. Indudablemente buscamos la definición que era la conducta humana y decíamos, es la forma de comportarse frente a determinadas circunstancias. Y probablemente no hemos tenido conducta, quizás nos involucramos todos. Pero bueno, esto es así. Por ejemplo, también veíamos que antes del mes de agosto teníamos solamente un 5% de positivos que eran del interior del país. Y para agosto del 2020 ya empezó a aumentar en el interior y llegamos a un 25%. Y ahí también el doctor López apuntó, es peligroso cuando está aumentando los casos en el interior. Y bueno, después el interior llegó a ser la mitad del total del país y después en algunos momentos pasó. Entonces, lamentablemente, esto nos llevó a una circunstancia que hoy, vuelvo a repetir, tengamos 5.148.000 casos positivos en un año y 110.000 fallecidos. Lo cual esto, lo más doloroso, por eso un respeto enorme a los fallecidos que tenemos acá en nuestra ciudad, que tenemos 115 fallecidos en lo que va de la pandemia, todos vecinos conocidos, vecinos que hemos tenido relaciones directas, más de uno de nosotros, y la verdad que esto es un saludo afectuoso a todos aquellos que han perdido su familia, también un cariño y un saludo a todos los que tuvieron el COVID,
y le está costando recuperarse en el famoso post-COVID que hemos hablado. Pero bueno, esto no viene también de la mano de la solución que nos trajeron los científicos haciendo la vacuna. Cuando uno habla de pandemia, que no los voy a aburrir con esto, la pandemia tiene 6 etapas que tenemos muy definidas en medicina cómo actuar, pero cuando se declara la pandemia, que es que una determinada enfermedad se generaliza en muchos lugares del mundo, entonces se decretó la pandemia a partir de marzo del año pasado, cuando la OMS dijo y nuestro país empezó con el aislamiento obligatorio a partir del 20 de marzo. Simultáneamente con la pandemia ya está establecido dentro de pautas médicas internacionales que cuando se intenta buscar la solución médica de tratamiento para una determinada noxa o agente patógeno, simultáneamente se debe buscar la salida con una vacuna. Y efectivamente así fue como se fueron logrando las vacunas, que rápidamente se fueron poniendo en marcha la investigación y después la ejecución de la aplicación. En agosto, justamente el 20 de agosto del 2020, comenzaron las primeras experiencias con grupos de voluntarios para probar las vacunas. Y para diciembre ya teníamos 10 plataformas de vacunas diferentes para aplicar en el mundo autorizadas de emergencia. ¿Qué significa esto, autorización de emergencia? Que se utilizan aunque no esté demostrado su gran efectividad, sus efectos adversos, su capacidad inmunogénica y la duración de los anticuerpos que puedan tener. Lo cual eso motivó que la gente tuviese algún temor en cuanto me aplico, no me aplico, cuál es la mejor, cuál es la peor, qué nos están dando. Se dijeron muchas cosas. Claro. Y hoy estamos demostrando que realmente nosotros vemos que la única salida para esta pandemia son las vacunas. Hoy en día ya hay muchísimas más plataformas. También la gente busca y dice, bueno, la única que está autorizada ahora completa es Pfizer. Sí, Pfizer fue aprobada en Estados Unidos como la única que dio todos los pasos, pero no significa que las otras no tengan la misma eficacia que la Pfizer. Claro. Y probablemente todas las vacunas creo que en algún momento van a lograr la autorización completa. Doctor, ¿y en qué etapa de la pandemia estamos? De acuerdo a las etapas que marca el protocolo de una pandemia. Nosotros estamos todavía en el 6º punto, que es donde todavía sigue habiendo replicación viral, donde hay distribución, donde hay contagio. O sea, la pandemia no se ha terminado. La pandemia está en el punto, digamos, máximo de expresión. Si bien la máxima expresión quizás la tuvimos nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, en octubre, donde tuvimos, en octubre tuvimos 2 días en uno que tuvimos 74 casos y 80 casos, que fueron los más que tuvimos, todavía seguimos con la pandemia y ya pasamos la segunda etapa o la segunda ola, como se dice habitualmente, y estamos a la espera que no se produzca la tercera. Y la tercera con estas variantes virales. Por eso cuando uno tiene un concepto que dice, ¿por qué se produce esto? Y bueno, porque los virus, en este caso el coronavirus, tiene muchas ventajas sobre otros agentes productores de enfermedad. Porque el virus tiene una gran capacidad de difusibilidad, se llama, tiene una gran capacidad de replicación o reproducción, tiene una capacidad de hacer una variante genética y de pasar de persona en persona. Por eso el virus es tan contagioso y por eso aparecen las variantes. Y bueno, pero esa ventaja, ¿cómo la podemos ir salvando? Con las vacunas. Al día de hoy, en nuestro país estamos haciendo AstraZeneca, estamos haciendo Sputnik, estamos haciendo Sinopharm, estamos haciendo Moderna y estamos esperando la llegada tanto de Pfizer como otras plataformas que van a estar. La que más hemos puesto es Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm. Moderna como última alternativa que se puso como segunda por la falta del componente 2 de la Sputnik. Pero bueno, van a llegar más vacunas para toda la gente. Doctor, escuchaba atentamente cuando comentaba cómo ha crecido la cantidad de casos en un año y bueno, sigo pensando lo mismo que ya le comenté varias veces. Lamentablemente, mucha gente con su conducta irresponsable demuestra que no supo aprovechar la ventaja que nos dio Dios de ver qué estaba pasando en Europa 2 meses antes, ¿no? Tal cual. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia arrancaba acá? Hubiese sido mucho peor. Totalmente, totalmente. Creo que podría haber sido más devastadora.
indudablemente. Italia, cuando veíamos Italia, pueblos enteros contagiados, pueblos con una pirámide de edad muy alta, donde morían muchos los adultos mayores, gente que en geriátricos y todo, y nosotros lo veíamos como que era algo que acá no iba a llegar. Claro. También tuvimos gente de la función pública que nos decía, Claro. no, acá no va a llegar. Bueno, los que la veíamos eso, cuando empezamos a ver lo de Wuhan, ya en enero, febrero, yo con algunas personas dije, qué peligroso puede ser esto, porque nosotros ya tenemos conocimiento los médicos lo que puede ser la difusibilidad de un germen tan contagioso como son los virus. Pero bueno, eso ha llegado y la solución de lo único que tenemos atarnos es la vacuna. Claro. Hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos un total de vacunas recibidas de 48 millones de dosis, para hacer números redondos, y se llevan aplicadas 39 millones. Hay en reserva vacunas que no sabemos por qué motivo no se distribuyen. Con una sola dosis tenemos aproximadamente 27 millones de habitantes de nuestro país vacunados. Con 2 dosis tenemos aproximadamente 12 millones de personas vacunadas, que significa un 26,7%, poca la cantidad. Tenemos dividido en mujeres vacunadas el 53% de mujeres y un 46% de hombres. Lo cual es muy interesante eso porque decimos, bueno, vamos creciendo. Pero si nos vamos a nuestra provincia, llevamos vacunados 3.299.000 personas. Tenemos 2.250.000 con primera dosis y 1.047.000 con segunda dosis. ¿Y por qué esto de hablar de primera y segunda? Porque lo importante es que tengamos la segunda. Porque ahora que se está hablando mucho de que probablemente la variante Delta puede estar circulando en forma comunitaria y la que podría tener algún riesgo de mayor contagiosidad y eventualmente mayor producción de enfermedad grave, teniendo la segunda dosis es lo único que nos va a poder salvar. Sabemos que toda la gente que no tiene la segunda dosis está ansiosa, está angustiada, está preocupada. Ayer, por ejemplo, se hizo mucha segunda dosis de AstraZeneca, se comenzó con vacunación de primera dosis con Sputnik ahí disponible y estamos a la espera que en esta semana lleguen mucho más AstraZeneca y también segunda dosis de Sputnik, sobre todo de la vacuna fabricada acá en el laboratorio Richmond, que se cree que va a haber una entrega de 3.700.000 dosis de vacuna. Es decir, vamos a estar en un panorama que para poder lograr la llamada o el llamado efecto rebaño de vacunación, yo creo que para fines de la primavera, que la primavera todavía no empezó, o sea, el 21 de septiembre empieza primavera, no significa que el 21 de septiembre vamos a estar bien. Yo soy prudente y digo para fines de primavera, que significa para diciembre, probablemente tengamos un 70-80% de población vacunada con 2 dosis y eso nos va a garantizar un poco más de flexibilidad. Doctor, cuando usted habla sobre el deseo de llegar a la tan ansiada inmunidad de rebaño, se piensa en un todo, ¿no es cierto? Inmunidad de rebaño a nivel nacional. Es imposible pensar inmunidad de rebaño en Villa Constitución. No. Con va un de la mano parejo. Permanente con gente de otros lados. No, el tema es muy simple. Cuando nosotros siempre decimos, nosotros podemos estar inmunizados todo Villa, pero para que estemos seguros tendríamos que cerrar todos los ingresos a nuestra ciudad. Claro. No permitir que ingrese gente, o por lo menos tener ingresos controlados, es decir, usted tiene vacuna, puede entrar. Si tiene una y lo dejamos que esté unas horitas, si tiene las 2 se puede quedar a pasear en Villa. Claro. Pero también es eso. Pero también, esto es muy claro y creo que nosotros lo hemos venido repitiendo, y usted, Víctor, siempre ha hecho hincapié en todas estas cuestiones, que pese a que tengamos la vacuna, debemos seguir cuidándonos. Claro. No nos queda otra alternativa que seguir cuidándonos y seguir manteniendo hábitos. Por ahí estamos mirando fuera de cámara lo que hacíamos el año pasado cuando decíamos, cuando llegamos a casa, todos se deben acordar todos los protocolos que hacíamos. Nos sacábamos los zapatos, las zapatillas, nos desvestíamos, nuestra esposa nos mandaba a bañar antes de entrar a casa, no teníamos que tocar esto, teníamos que dejar todas las cosas aisladas, ponerlo. ¿Cuánto tiempo lo hicimos? Claro. Un mes. 2 meses, sí. Un mes, 2, un rato, porque ya me cansé de esto. Y todo eso que hicimos en un momento que parecía una exageración, nos dio resultado. Por eso volvemos a repetir. El año pasado, a esta fecha, teníamos en el país 350.000 casos positivos y hoy tenemos 5.148.000. Entonces, indudablemente,
¿Qué hicimos mal? No nos cuidamos adecuadamente, no nos protegimos adecuadamente, o el virus tuvo la oportunidad de reproducirse, replicarse, mutar y todo. Hoy en día se está hablando de la variante Delta, que la variante Delta es la única representación como nombre, la variante de la India. Pero ¿se acuerdan que hablamos de la variante de Manaos, la variante andina, la variante Río de Janeiro, la variante del Reino Unido, la variante sudafricana? Y parecería que esas variantes no estarían. Claro. Es muy probable que estén. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no hemos podido hacer la localización genómica en nuestra ciudad de saber qué cepas circularon. Pero bueno, la enfermedad está, el tratamiento no varía mucho y lamentablemente al día de hoy no hemos logrado ningún tratamiento específico. Hablamos de muchísimos tratamientos. En este año de pandemia hablamos de la hidroxicloroquina, hablamos de la ivermectina, hablamos del remdesivir, hablamos de los monoclonales, hablamos de los anticuerpos hiperinmunes de suero de caballo, El ibuprofeno inhalado. el ibuprofeno inhalado, hablamos del plasma, que el plasma parecía una panacea, que iba a ser lo salvador. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tenido la experiencia, o la seguimos teniendo, por supuesto, en nuestro país con fiebre hemorrágica argentina, que el único tratamiento específico que tenemos para fiebre hemorrágica argentina es el plasma de convalecientes que tuvieron la enfermedad, y eso fue una investigación de un recordado colega nuestro, que el doctor Maistegui y su gran equipo que tuvo, y que ellos idearon también la vacuna para fiebre hemorrágica argentina, que es una vacuna que se terminó de diseñar en Estados Unidos. Entonces, uno realmente cuando ve todo eso dice, ¿qué pasó con el plasma? No nos dio resultado. Fue un protocolo que no dio resultado. Y todos los protocolos que hay son todos protocolos que se utilizan como último recurso. Son tratamientos compasivos, una palabra que parece poco agradable, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Cuando no hay un tratamiento a la mano que nos pueda ayudar en una enfermedad, se utiliza lo que está de prueba. La última carta. La última carta, exactamente. Entonces, lo usamos, no se vio mayores resultados en plasma, aunque algunas personas dicen que les dio resultado, pero no ha sido muy favorecedor. La ivermectina también muy discutida, que por ahí la gente se la ha tomado por su cuenta, y no hay un trabajo serio, definitivo, para demostrar todo esto. Pero bueno, no tenemos aún tratamiento, si bien ahora se está en tratamiento con 3 drogas específicas que podrían ser la solución, pero mientras tanto hemos tenido pérdida de muchas vidas y no llegamos tarde. Lo que llegamos tarde quizás con la vacuna, que quizás podríamos haber empezado con más plataformas de vacunación en diciembre y no haber contado con solamente 2 o 3 en el país, pero bueno, cuando uno lo ve a eso es como se dice en la jerga deportiva. Con el diario del lunes uno sabe los resultados del fútbol. Entonces, ahora decir que hicimos mal esto, ya está, lo que hicimos no nos salió. Bueno, habrá que reformular es experiencia todo eso. Hasta experiencia. Y lamentablemente en esto es un probar, prueba y error que hemos tenido los médicos, nos pasa con los tratamientos de los pacientes. Al día de hoy, por ejemplo, ayer tuvimos 13 casos positivos en nuestra ciudad. 4 en el departamento, 6 en las otras localidades que siempre mencionamos. Yo hoy estuve recorriendo la terapia y tenemos solamente 2 pacientes en la terapia intensiva, tenemos 3 pacientes solamente en el módulo COVID, no hay en la zona febril internado, o sea que estamos relativamente tranquilos en cuanto a la internación. ¿Se acuerda, Víctor, que en algún momento hablamos que podríamos llegar a usar un hospital de campaña? Que para mí eso hubiese sido una imagen tremenda si nos hubiese tocado montar un hospital de campaña. Llegamos a tener nosotros, cuando hablamos de internaciones, llegamos a tener casi 40 internados en un mismo día. Teníamos repleta la terapia, teníamos repleto el módulo COVID, teníamos la unidad febril 1, que le pusimos ahora febril 1. ¿Por qué? Porque utilizamos pediatría y maternidad como reserva y pusimos incluso ahí, al filo de tener que derivar villenses a otros lugares. Exactamente, porque y tuvimos, y eso es lo bueno también, que en esta pandemia creo que fuimos muy abiertos desde Villa Constitución, porque pudimos recibir muchísima gente de otras localidades. Algunos se fueron de alta agradecidos con nuestro hospital,
otros no le pudimos brindar la posibilidad y fallecieron en nuestro hospital siendo de otra localidad. Pero eso fue el compromiso que tuvimos desde el hospital con la dirección médica, la vicedirección, siempre supervisando todo. Yo cuando me pude reintegrar a mi trabajo efectivo, porque estuve aislado durante 7 meses, hasta que no tuve las vacunas no volví. Cuando volví al trabajo presencial, también brindando mi apoyo, mi ayuda. Siempre tuvimos también, y no quiero olvidarme de algo muy particular, donde el hospital tiene una cooperadora, que teníamos a su presidenta que falleció, la cual hacía tanto trabajo, la señora de Bedinelli. Sí, Manuela. Manuela, con la cual quiero hacer un homenaje a la gente desinteresada y con esfuerzo. Y ahora sigue una cooperadora también que nos sigue colaborando. Le hemos pedido cosas, sí, la compramos, la traemos. La gente que ha colaborado en este año de que yo pude visualizar y contactarme con la gente, donaciones. Tenemos alguien que fue un donante desinteresado, que no quiere dar a conocer su nombre. En los aportes que hizo nos donó 30 máscaras BNI para la terapia intensiva, nos donó 2 heladeras exhibidoras de 2 puertas para la cocina del hospital y para el vacunatorio, nos donó 2 impresoras, fotocopiadoras y escáner de última generación. Comercios como amigos que tenemos que nos donaron microondas, nos donaron una máquina de coser eléctrica. Amigos que son los de Centro Hogar como Roby Pinasco y su socio Pepeto, que siempre los conocemos por los sobrenombres, ¿no? Gente amiga de años, y cuando uno va, ¿qué necesitan? Llévenlo, se los damos. Gente que ha llevado equipos de protección, telas, gente que ha llevado barbijos, hay gente que ha llevado tela para sábanas, de todo. O sea, sí. En este año a mí lo que me ha fortalecido para seguir haciendo esto, más allá que por ahí muchas veces me acuesto con la terapia en la cabeza y me levanto con la terapia, con los fallecidos, con los números, es agobiante, pero la satisfacción es ver que tenemos una comunidad de Villa íntegra en cuanto a sus valores de colaboración. Hemos recibido ayuda de todo tipo, el apoyo de la gente y la gente que ha seguido y que ha intentado cuidarse al máximo. Hay un grupo de gente que no se cuida, pero bueno. Incluso hay gente que a esta altura todavía sigue negando la pandemia, la enfermedad. Tal cual. Hay es gente increíble. Que sigue negando esto, que no existe, y la pandemia existe. Y lamentablemente hemos perdido gente, y por eso yo creo que es un buen homenaje a todo esto, de decir, el esfuerzo lo hicimos, no pudimos, pero seguimos luchando y vamos ahora, ya estamos trabajando para el futuro hospital post-pandemia, cómo lo vamos a reordenar. Doc, se nos acaba el tiempo, tengo 2 consultas de televidentes. La primera, una televidente comenta que pronto regresa desde España su hija con 2 dosis aplicadas. Quiere saber si asimismo tiene que hacerse el PCR. Sí, lamentablemente hay que hacerse el PCR porque puede. Por eso tenemos que entender, pese a las 2 dosis que puede tener una persona, puede contagiarse del coronavirus y tener carga viral para contagiar a otra persona, pero no para manifestar síntomas a esa persona. Bien. O sea que lamentablemente el virus puede entrar, pero no generar enfermedad o darle síntomas muy leves, pero sí se tiene que descartar haciendo un PCR. Probablemente siendo PCR negativa y con 2 dosis de vacuna, es probable que no le exijan el aislamiento como se puede hacer a las personas que no tienen vacuna y que entran de otro lugar, pese a que tengan PCR negativo. Bien, la otra televidente pregunta si hay novedades sobre vacunación a jóvenes de entre 12 y 17 años sin comorbilidades, porque se estuvo vacunando a gente con comorbilidad, ¿no? Aparentemente sería la probabilidad de la compra de Pfizer. La compra que se haría de Pfizer sería para todos los jóvenes de 12 a 17 años que no tengan comorbilidades. O sea que eso sería también un gran avance. Los plazos no se saben todavía. No se saben cuando llegue, por eso hay mucha gente que dice, yo quiero esperar Pfizer porque era... A ver, la vacuna no llegó, no sabemos a qué se va a destinar, a qué grupos etarios y en qué cantidad va a llegar. Por eso yo le recomiendo a todo aquel que tenga un turno de vacuna que aproveche la plataforma que le ofrecen, porque todas tienen una gran similitud en cuanto al efecto beneficioso de protección de anticuerpos. Lo que no tenemos aún es para los niños de 6 a 11 años, que se está hablando que podría ser Sinopharm la plataforma de aplicación.
Lo cual a mí me está preocupando porque a partir de esta semana en las escuelas se están haciendo las burbujas completas. Claro, se unen. Entonces me está preocupando y hoy me hacían el comentario que se juntan mucho las madres fuera de la escuela porque llevan chicos. Esos chicos entran y están mucho en contacto chicos. Entonces yo les pido que tengan todos los recaudos la madre, que lleven sus chicos, lo dejen y vuelvan a casa. No se queden a charlar entre madres. Claro. Más allá que me digan que tienen barbijo, que esto, pero siempre hay alguien que puede descuidar el protocolo de protección y terminamos con problemas. Esperemos que esta reapertura de actividad escolar con burbujas completas no nos empiece a traer casos en pediatría, lo cual podría ser complicado. Bien, doctor, le agradezco muchísimo su visita, realmente nos encantó y lo felicito una vez más por este año intenso, ¿no? Trabajando como vocero a la par de toda su labor médica, que para nosotros es muy importante porque, como destaco muchas veces, tiene una gran vocación, una gran predisposición y nos cuenta todo de manera sencilla, entendible, para que todos podamos estar muy informados y también atentos a cómo comportarnos de manera responsable ante esta pandemia. Bueno, Víctor, yo agradecido siempre y un respeto a toda la gente que por ahí me para y me dice y me agradece por el informe. No, lo que queremos traerle es transparencia y sinceridad. Y lo que le propongo que la Cámara nos tome, aunque sea en un poquito de silencio entre los dos, homenajeando a toda la gente que hemos perdido en Villa. Un homenaje realmente muy, muy merecido, ¿no? Tal cual. Yo siempre me acuerdo de Carlitos Giuntoli, el primer fallecido por COVID en la ciudad, y a partir de allí lamentablemente fueron más de 100. Así es. Así que le agradezco de corazón, doctor. Un placer, Víctor, y seguimos todos los días como hasta ahora. Muchísimas gracias. Un placer.